Vamos a dar inicio presentando al grupo número 1 con el tema La voz y su impacto. Chicos, este es su momento, esta es su oportunidad. Adelante. Buenas tardes a todos, felices de estar acá. Buenas tardes, Richard. Hola Melissa, muy buenas tardes y buenas tardes al público que nos está siguiendo por las redes sociales y comentando esta transmisión. Hoy les vamos a hablar del instrumento más antiguo del ser humano. Así es, porque antes de aprender a escribir o leer, ya comunicábamos con nuestra voz para poder emocionar, para poder liderar a grandes masas y públicos. Así es, la voz es un instrumento, es nuestro instrumento. Y poderlo manejar nos va a permitir cambiar la forma en que los demás nos perciben. Así es, y para ello tenemos que identificar qué características o pilares tenemos. Sí, porque manejando, modificando estos pilares es que nosotros vamos a poder realmente modificar nuestra voz, realmente dominar nuestra voz y su impacto. Y el primer pilar es la respiración. Respiración, así es, porque el 80% de los problemas de la voz en realidad no es la voz, sino ¿qué es? La respiración. Claro, porque sin oxígeno, sin aire, ¿cómo es que podemos hablar? Ese es el combustible para nuestra voz. Correcto, entonces todos nosotros respiramos. Si no respiráramos, no podríamos emitir ningún sonido. Y por eso es que es tan importante la respiración, ¿correcto? Así es, porque creemos que la forma correcta de respirar es, para las personas que nos están siguiendo por redes sociales, es levantar los hombros y hacer respiración. Pero eso no es correcto. La forma correcta es hacerlo de manera consciente. Respiremos y sintamos cómo es que el oxígeno o el aire ingresa a nuestras costillas y se logra ubicar en nuestro diafragma. Con eso ya podemos también modificar el volumen también de nuestra voz, ¿no? A más aire, mayor fuerza de nuestra voz. Claro, ser? Y no se agota, correcto. Y no se entrecorta tu voz, y no se siente temblorosa al momento de como que te falta el aire, ¿no? Entonces es importante la respiración. Uh-huh. ¿Y cuál sería otro pilar de los que tenemos? El oído, porque si no escuchamos un sonido, ¿cómo es que lo podemos reproducir? Y para ello es importante escucharnos y ser conscientes de ello. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos primero la capacidad de poder emitir nuestra voz a través del aire y después la capacidad de poderlo escuchar. Los dos se alimentan, ¿no? Más escucho, más mejoro la voz. Y esto se ve bastante en los niños, ¿no? Los niños no pueden aprender ninguna palabra si es que no le están escuchando. Y nosotros como adultos, viene ahí el tip en sí, ¿no? ¿Cómo es que nosotros utilizamos el oído para nuestra voz? Claro, y parte de ello es hacerlo consciente. Y hacerlo consciente es identificar nuestros tipos de oído que tenemos. Uno de ellos es el oído interno, que nace en nuestra cabeza, que se expresa a través de vibraciones, que solamente nosotros la podemos sentir. Lo segundo es el oído externo, es como nosotros estos pensamientos, esas vibraciones, los sacamos al exterior a través del aire y los demás nos pueden escuchar y nos pueden percibir. Y un tercero que es el oído emocional, es poder interpretar, generar emociones con nuestra voz. Y los tres oídos tienen que estar de alguna forma conectados, ¿no? Si tú estás frente a mí, solamente puedes ver mi oído externo, pero no puedes saber qué es lo que yo estoy pensando, qué me estoy diciendo a mí misma. Y tampoco puedes saber si yo te estoy sabiendo leer emocionalmente. Tal vez yo no interpreto de forma adecuada tus emociones y tú lo interpretas de otra forma. Esto es bastante complejo, la verdad. Es un pilar. Así es. Y hay muchos enemigos propios que debemos identificar. Por ejemplo, la no aceptación. Si tú mismo no te escuchas y no aceptas que esta es tu voz, ¿cómo es que puedes mejorarla? Debes tomar ese papel de aceptación. Y hay quienes tienen temor, miedo de escucharse. Así es. Y eso está en la parte de la grabación. Tienes que grabarte para que puedas identificar tus
errores que puedas, esas muletillas que son a veces incómodas para los demás. También la práctica, si tú no practicas en mejorar tu voz, ¿cómo es que lo vas a lograr? Y lo otro es la autocrítica. Como todos, así ¿no? es. Muchos ven el objetivo, dicen yo quiero ya lograrlo, pero no toman el camino hacia mejorar. No normalizan que tienen que tener un momento en el que van a fallar. Y luego ya con la práctica viene la voz, pero siempre para eso nos tenemos que escuchar. Si no nos escuchamos no hay mejora, no hay para poder avanzar. Así Luego es. también es bastante importante el tema de la modulación, ¿correcto? ¿Cómo se amarra esto? Claro, Melissa, no sé si alguna vez tú, yo o las personas que nos están siguiendo por redes sociales y están comentando en el chat, se han sentido que han aburrido a un público al momento de comunicar. Y el problema no es la frase o el mensaje que quieras dar, sino es la forma en cómo lo haces, cómo lo transmites. Y eso hace referencia a la modulación, porque la modulación tiene diferentes puntos. La modulación es como la música que te va a entretener, ¿no? Si yo pongo una música o solamente un tono, presiono una tecla del piano, todo es... Claro, ya en plano, como tú Hasta dices. te puede dar dolor de cabeza o te puedes quedar dormido. O sea, puede irse al otro extremo, ¿no? De ya Así es. no disfrutarlo, sino ser algo incómodo. Es una monotonía. Lo mismo. Exactamente, una Claro. monotonía. Entonces necesitamos variedad, diversidad para podernos entretener o para mantener nuestra atención. Así es. ¿Y ¿no? cómo la logramos? A través de las características que tiene la modulación. Una de ellas es el tono. Tenemos nuestros tonos graves, tonos agudos o las velocidades. Si lo hacemos de manera rápida o si lo hacemos de manera lenta. El volumen. Si lo hacemos un volumen alto o un volumen bajo. O si también hacemos estas pausas para poder ordenar nuestras ideas. Y Claro. todo ello conlleva para lograr una correcta modulación. Todo lo que te va a dar el ritmo, pero para poderle dar como que el color, ya los matices, está lo que es el color vocal, ¿no? Ahí yo puedo estar todo con ritmo, la música, pero si no le pongo un poco de alegría. Es o el un timbre, timbre. el timbre. Allí es donde toda esta musicalidad cobra sentido, ¿no? Así es. Y para lograr poder cambiar nuestro color, que es como dices el ADN de nuestra voz, tenemos que hacer uso de nuestros resonadores, que es algo natural, porque tenemos 3, ubicado uno en el pecho, para tonos de confianza, tonos graves. Tenemos nuestro resonador de máscara que está ubicado en la parte frontal, el cual nos da una mayor claridad, limpieza y calidez al momento de transmitir nuestras ideas. Y el resonador de cabeza para algo más íntimo, más personal, algo así que te hablen así despacio, susurrando. Y se nota claramente la diferencia, cómo se va del grave, del agudo, del reflexivo. Esto lo que permite dar esta variedad, ¿no? Variedad en lo que es la voz. Y también nosotros al momento de comunicarnos tenemos el instrumento que vamos a utilizar. Ya hemos visto los matices de cómo utilizar este instrumento, cómo crearlo, cómo escucharlo, cómo modularlo. Pero necesitamos conectar, ¿no? Nosotros la única forma que tenemos de conectar con otra persona es a través de emoción. Yo si te toco, vas a sentir una emoción, vas a sentir. Uh-huh. Si tú me ves, vas a sentir una emoción, por cualquier sentido que nos estemos comunicando. Entonces, la voz, los sonidos que nosotros emitimos van a generarnos una emoción también. Tenemos que estar siendo conscientes de qué emoción estamos transmitiendo. La otra persona puede no reconocerla, como decimos al comienzo. Y va relacionado a la interpretación. Ajá, correcto, la interpretación. Sí, interpretar es como si actuáramos
asumiéramos un papel. Yo quiero interpretar, decir una emoción a través de nuestra voz. Es como que tener un poco más de estrategia a la hora de utilizar estas emociones, ¿no? Para que realmente logre sentir el público, ¿no? Logre sentir lo que queremos transmitir. Y siendo este otro punto, de ahí es la llegada de la información, ¿no? Ya lo emitimos con estrategias, se transmitió, se tuvo el mensaje emocional como mensaje, y quien lo tiene que recibir solo lo puede recibir gracias a dos cosas, ¿no? Que tú tengas un volumen y que tengas lo que es direccionalidad, ¿no? Creo que serían los últimos dos pilares, ¿correcto? Correcto. Una de ellas es la impostación y la proyección. Pero antes, veamos qué es la impostación. La impostación es hablar horas y horas y horas y no cansarnos y no fatigar nuestras cuerdas vocales. Es saber llevar el aire de nuestros pulmones hacia nuestras cavidades, y por cavidades hacemos referencia a que son espacios internos el cual podemos generar una resonación. Tenemos 4 cavidades, ¿sabías, Melissa? Realmente yo conozco las cavidades, o sea, conocía que existían cavidades, pero ¿cuáles son estas cavidades? Así es, una de ellas es la cavidad de nariz o la nasal, la cavidad vocal, la cavidad de la faringe y la cavidad de la laringe. Y con ella tú puedes generar, como ya mencioné, llevar el oxígeno o el aire y generar esa resonación que quieras, poder hablar durante mucho más tiempo y no cansarte. Y es un truco, ¿sabías que es un truco para oradores, para comunicadores, para cantantes, para poder expresar su arte y no cansarse durante mucho tiempo? Porque ellos necesitan utilizar la voz por tiempo prolongado, ¿no? Entonces han tenido que desarrollar este perfeccionamiento, ¿no? Porque es propio de la persona, pero no, muchas veces no lo terminamos aprendiendo, ¿sí? Claro. Y una vez que hemos aprendido a saber cómo impostamos, tenemos que llevarlo, proyectarlo hacia el público, llevarlo a una distancia más lejano. Es como decir que tu voz va a llegar hasta la última fila de un auditorio. Si lo llevamos a una metáfora, es como si también la voz fuera una ola de mar y que va recorriendo el océano hasta lo más profundo. Entonces, estos resonadores lo que nos va a permitir es como que enfocar en un lugar adecuado la voz para que salga con buena intensidad, se podría decir, ¿no? Sin llegar a gritar. Y por otro lado necesitamos darle dirección para que, digamos, si yo estoy de espaldas al público, eso sería una dirección inadecuada, ¿no? Porque hablo y el sonido no llega porque no estoy direccionando. Si yo hablo mirando al piso, sucede similar, el volumen de mi voz se pierde, y no porque no esté hablando fuerte, simplemente porque no estoy utilizando bien la ergonomía, la direccionalidad, la ubicación de mi cuerpo. Entonces, al momento de que yo me dirijo a la última persona del público, naturalmente todo mi cuerpo va a tomar la postura, siempre y cuando no tengas la voz, ¿no? La voz interior que te dice, la voz interna. No me miren, por favor, no quiero estar acá, y esa voz interior te puede hacer mirar al piso, mirar a otro lado. Entonces, es importante controlar la voz interior para que puedas mantener esa direccionalidad hacia el público y tu voz, tu volumen. Y callar no ese autocrítico que tenemos. Correcto. Entonces, estos pilares no es para manejarlos de forma independiente, porque se unen, ¿sí? Uno puede boicotear al otro, ¿no? Si yo practico pero nunca me escucho, puedo estar impostando, pero ¿cómo me corrijo? Todos están bastante unidos. Es como un flujo, sin ellos no podemos lograr que nuestra voz sea, se puede decir, entrenada, se pueda mejorar y con ello lograr ese gran impacto que queremos en nuestra comunicación. Porque tu voz es tu superpoder más humano.
Así es como tu marca personal, tu marca emocional. Recordemos que a veces nosotros, dentro de la autocrítica que mencionamos, es que no nacemos con una gran voz para poder comunicar, pero está en nosotros saber entrenarla, saber mejorarla, conociendo cuáles son los pilares y con ello mejorar. ¿Te parece si revisamos las redes sociales para ver qué nos están comentando el público, que están conectados a esta transmisión y realmente se sienten muy motivados para poder transmitir su voz con una mayor confianza y un mayor impacto? Por ejemplo, Willy nos dice: el tema de la voz es muy importante, gracias por tu aporte, es algo para mí muy importante. También nos menciona que Antonio Paredes, nuestro amigo Antonio, que justo nos ha podido compartir grandes de sus enseñanzas, dice que eso es importante, el feedback para la mejora continua. Qué importante es ello. Sí, porque el feedback puede ser de otras personas o puede ser uno mismo que se da este feedback, bastante valioso. Acá Elena nos dice: hola, el tono de mi voz en los audios no me gusta, ¿cómo puedo mejorarlo? Primero práctica. Pero ¿qué cosa practicamos? Claro, en los tonos tenemos los tonos el color vocal, ¿cierto? Eso el mismo, color vocal, claro. Ahí a profundizar en cada uno de los pilares que le hemos dado, porque ahí está toda la información. Leo González nos dice: a la mayoría no nos gusta cómo nos escuchamos en un audio grabado. Pero amigo, es ahí un punto de partida. Si tú no te escuchas, si tú no te oyes, si tú no te percibes cómo es que tu voz suena, entonces ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo haces práctica o aplicas lo que te hemos compartido? Que son los pilares de la voz para poder impactar en la comunicación. Y también ahí es importante, porque en la repetición es donde empieza el gusto, ¿sí? Muchas veces no te gusta tu voz porque no la estás escuchando seguido. Escúchala más, pero también practícala, mejórala. Acá Antonio nos dice: ¿cuál es la principal característica de su voz que mejoró con las herramientas del oratorio? Volumen, modulación, respiración. En mi caso yo podría decir volumen, ¿ah? Yo no solía abrir mucho mi boca al hablar, porque es por timidez, de verdad, yo quería esconderme. O sea, es algo que todavía sigue, pero... Claro, y hablamos bajitos para no ser percibidos y a ver si nadie se da cuenta que estoy aquí, a ver, hola. Y también habla de la modulación, y bueno, en mi caso fue la modulación, porque a veces tú hablas un tema, pero lo haces ya no, sin ninguna emoción, y a veces un poco te puede aburrir. Pero si tú le das una intencionalidad para poder: hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí para compartir sobre la voz y cómo tú puedes trabajar para mejorar y tener un mejor recibimiento de los demás y cómo te perciben. Sí, correcto, porque algunas veces, como decían, ¿cómo mejoro? También es escuchar a otros. Sí, muchas veces digo, pero a mí no me sale. Yo veo esto, cómo hablan tan fluidos, y yo sin emoción, no transmite emoción. Imita. Mira cómo le está haciendo el resto, y aunque te suene raro, imita, actúa como la otra persona. Di: yo no estoy hablando como a mí, estoy imitando a la otra persona. Y de tanto imitar va a salir tu versión propia de cómo manejar las emociones, porque vas a empezar a darte cuenta de cómo funciona. Ahí también nos comenta Willy: el tema de la voz es muy interesante, gracias por su aporte, es algo nuevo para mí. Gracias. Willy. Matías Salinas nos dice: la voz es la síntesis de la oratoria. Un pilar muy importante, pero también vamos a seguir conversando sobre más temas de la oratoria, ¿no? Así es. Bueno, Melissa, llegamos al punto final. Bueno, es una lástima poder terminar este podcast porque hemos compartido gran valor a nuestra audiencia, que nos están siguiendo por las redes sociales y nos están comentando y viendo que este tema le está generando un valor importante hacia ellos. Sí, porque la voz es una de las únicas formas que tenemos de expresarnos. Sí, expresándonos vivimos, compartimos, creamos. Nuestra existencia cobra de alguna forma sentido si no nos comunicamos, si no nos expresamos.
Estamos solos, aislados, sin vida. Entonces es algo muy valioso por desarrollar. Ha sido una excelente conversación, le he disfrutado bastante, la verdad. Espero que en sus casas ustedes también, y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por estar en su podcast en Expresarte Mejor. Regresamos en breve con un segundo capítulo sobre lenguaje corporal. Sigan en la transmisión en vivo aquí en Expresarte Mejor, su casa. Regresamos luego del corte comercial.